Estamos de regreso en Puntos de Análisis. Le habla el doctor Erwin Castillo, cirujano oncólogo, un servidor con ustedes para traer todos los martes temas de salud, porque como siempre les digo, la prevención es la mejor forma de curar. En este martes traemos un tema que es muy especial, es común, es bastante común, pero por razones de tabú, la gente no comenta mucho de eso, y se trata de la enfermedad hemorroidal, de las hemorroides. Los especialistas que tratan esta patología son los cirujanos coloproctólogos, y para esto tenemos aquí a una invitada especial que es una experta en el área, es la doctora Gladys Sánchez, cirujana general, cirujana coloproctóloga, y para nosotros es un honor tenerla aquí con nosotros. Doctora, bienvenida. Para nosotros es un placer tenerla aquí acompañándonos. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches, doctora. Doctora, sería bueno que nos hable un poco de su especialidad, la coloproctología. ¿Qué es eso? Porque es algo que no es tan conocido. Muchas personas tienen enfermedades relacionadas con esa área, con esa especialidad, pero desconocen a cuál médico deben acudir. Exactamente. La coloproctología es el área de la cirugía que se encarga de velar por las enfermedades, tanto benignas como malignas, del colon, el recto y el ano. O sea, que es parte de la cirugía. Muchas veces también las personas piensan cuando hablan de hemorroides o cualquier patología relacionada, en el gastro. El gastro tiene su participación, claro está, clínica, pero nosotros como especialistas en el área sí podemos tratar esas enfermedades. El gastroenterólogo practica básicamente la parte del diagnóstico. Puede ser el diagnóstico, la parte clínica. Y la parte clínica, por ustedes ya se encargan del tratamiento y la cirugía de esta zona. Exactamente. Bien, pues entrando ya en el tema de lo que es la enfermedad hemorroidal, ¿qué es eso? ¿Qué son las hemorroides? Porque se supone que todos tenemos hemorroides. Exacto. Y es bueno hacer esa aclaración. ¿Y qué es la enfermedad hemorroidal? Exacto. Como bien mencionaste, las hemorroides son cojinetes mucosos que en su estructura tienen pequeños vasos sanguíneos, arterias, venas. Todos tenemos hemorroides, todos, son un tejido totalmente normal. Ahora bien, cuando comienzan a molestar, cuando crecen, cuando prolapsan, cuando hay un sangrado, cuando hay una disrupción del tejido, entonces comenzamos a hablar de enfermedad hemorroidal, que es lo que muchas personas dicen, sufro de hemorroides. Y no es necesariamente que sufran de hemorroides porque todos tenemos, se refiere más bien a la enfermedad como tal. ¿Y cuál es la función de estas almohadillas que hay dentro del canal anal? Son almohadillas, como tú dices, que tienen un papel predominante en la continencia. Es decir, ayudan a que la persona sea continente, que no haya fugas de materia fecal, básicamente. Permíteme hacerle una pregunta. Sí, claro, claro. El lenguaje técnico de los médicos es brillante. Pero ¿fue a eso que se refirió un expresidente en una ocasión cuando dijo que tenía al otro agarrado por...? Bueno. Digo, sí, pudiera ser parte. ¿Cuáles son las principales causas, doctora, de esta situación que a veces viven algunas personas de hemorroides? Básicamente es la dieta. Okay. ¿A qué me refiero con la dieta? Nosotros, sobre todo en República Dominicana, tenemos una dieta muy desorganizada. Comemos mucho arroz, muchos carbohidratos, muchas harinas, y eso conlleva un estreñimiento que muchas veces es crónico. Entonces, ese estreñimiento, ese pujar, ese empujar al momento de defecar, va desplazando ese tejido que se supone que es normal, lo va desplazando poquito a poco hacia el margen anal y conlleva también a prolapsos, a edema o inflamación, puede haber sangrado, básicamente eso. También, además del estreñimiento, hay otras causas, además de la dieta, factores, en el caso de nosotras las mujeres, los embarazos, por el aumento de la presión intraabdominal, personas que hacen mucho ejercicio,
personas obesas, el sedentarismo, también son factores que contribuyen a la aparición de la enfermedad hemorroidal. Muy bien. Doctora, ¿y qué tan frecuente es esta enfermedad? Es muy frecuente. Si ponemos una balanza, hombres, mujeres, vamos más o menos a la par. Ahora bien, en el caso de nosotras las mujeres que pasamos por un embarazo, que podemos tener un parto, sí pudiera ser que aumentara ligeramente la cantidad de mujeres en relación a hombres, pero va muy a la par. Pero es muy probable que frecuente. esté subestadificada la cantidad de personas afectadas por esta enfermedad, porque a veces estamos consultando al paciente por cualquier otra patología y haciéndoles el interrogatorio por sistemas, pues nos refiere que puede sentirse una pelotita, una bolita ahí alrededor o cercano al ano, y nunca ha ido al médico para eso, tal vez por desconocimiento, tal vez por vergüenza. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esa población que tiene desconocimiento de que padece de esto y que se mantenga con esta enfermedad ahí de manera crónica? Exactamente. Como bien mencionaste, muchas personas sienten vergüenza de ir al médico, de revisarse los genitales, de revisarse la zona anal. Muchas personas al momento del interrogatorio te dicen, bueno, doctora, mire, yo sangré hace X cantidad de años, nunca he ido al médico, y ya cuando va hay un daño muchas veces irreversible y que se necesita una cirugía para reparar. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener? Sangrado, que puede ser anemizante, podemos tener prolapsos importantes, podemos tener trombosis, que es cuando una hemorroide tiene en su interior un coágulo, es algo muy doloroso para el paciente. En fin, incluso hasta abscesos pudieran darse. Son complicaciones bastante groseras que pueden afectar grandemente la salud del paciente. Las personas que trabajan mucho tiempo sentadas, como choferes, los ciclistas, que tienen que estar mucho tiempo sentados, corriendo bicicleta o alguna otra actividad laboral, ¿puede influir en la aparición de esta patología? Pudiera influir, sin embargo, el ejercicio como tal es un factor que ayuda a prevenir la aparición de la enfermedad hemorroidal. Incluso se recomienda que se realicen ejercicios, caminatas, aeróbicos, para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la probabilidad de que esa persona tenga una enfermedad hemorroidal. Ahora bien, cualquier ejercicio que implique un aumento de la fuerza o de la presión intraabdominal puede llegar a ocasionar una enfermedad hemorroidal. Dos mitos o realidades, doctora. Se dice que la falta de ingesta de agua o líquido puede producirlo, y también que las mujeres, bueno, usted termina de decir que casi vamos a la par, pero hay profesionales de la salud que lo ven más común en las mujeres que en los hombres. Sí, claro. La constipación. Por el factor también del embarazo, factores hormonales y la misma alimentación también. Nosotros tendemos a ingerir poca cantidad de fibra en nuestra dieta, y eso se traduce también en un estreñimiento crónico que a su vez conlleva a la enfermedad hemorroidal. Entonces, también, por ende, nosotras las mujeres tendemos a ir más al médico por nuestra condición, que tenemos que chequearnos la mama, que tenemos que chequearnos, que tenemos que ir al ginecólogo, y dentro de esos chequeos pudiera aparecer también la duda de la paciente, mire, yo me estoy sintiendo esto y lo otro, y eso conlleva a una revisión más exhaustiva y poder diagnosticar la enfermedad, más que el hombre siente un poquito más de recelo y más con esa área. Muy bien. Con respecto a la ingesta de fibras y de agua, esos dos factores, porque hay personas que dicen, no, pero yo ingiero mucha fibra, pero entonces se estreñen más. ¿Cuál es la relación que existe cuál es el equilibrio que tiene que haber entre ambas cosas? Claro, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de líquido que se consume, que se habla de alrededor de 7 a 8 vasos de agua diario, y la cantidad de fibra que se consume. El intestino trabaja con agua,
El intestino absorbe agua. Si nosotros nos alimentamos con fibra o estamos tomando cualquier medicamento para evacuar mejor y sin embargo no tenemos una adecuada reserva de líquido, lo que vamos a hacer es consumir ese poquito de líquido que tenemos en la fibra y en el movimiento intestinal, y obviamente las heces se van a resecar porque no tienen suficiente líquido. Entonces va a causar el efecto contrario, va a causar más estreñimiento. Tiene que haber un balance. La gasolina del intestino es el agua. Ojo con eso, comer fibras y tomar poca cantidad de agua lo que va a provocar es un estreñimiento más, más intenso. Exactamente. Cuando la constipación o estreñimiento es en los niños, doctora, ¿eso también podría producir una hemorroide? Pudiera producir, pero en niños por lo regular las causas son distintas. Distintas. Hay parásitos que pueden ocasionar esto, tanto diarrea crónica como el estreñimiento. También si el niño tiene un colon muy redundante o muy largo, pudiera ser causa de ese estreñimiento. O sea que las causas en niños y adultos suelen ser un poco diferentes. Muy bien. Doctora, el uso de laxantes o enemas, que muchas personas se acostumbran pues a esto de manera rutinaria para ir a hacer sus necesidades, ¿es aconsejable esto o qué usted recomienda? Realmente los enemas o laxantes se recomiendan en ciertas situaciones. Es más para ayudar un poco al paciente sin querer que el paciente se quede toda su vida dependiendo de esas sustancias para lograr ir al baño. Lo ideal es educar al paciente, que tenga una buena educación higiénico-dietética para que logre entonces una adecuada evacuación sin estreñimiento. Porque hay personas que aún sin ser estreñidas pujan por costumbre, por mala costumbre, como decimos, pujan. Entonces ese pujo constante, aún sin haber estreñimiento, también puede producir trastornos a nivel del canal anal. ¿Y puede influir la posición o el tamaño del inodoro o cómo usted se sienta para hacer sus deposiciones? Claro que sí. Porque la modernidad trae beneficios, pero a la vez va cambiando pues la anatomía, la fisiología normal de cómo uno hacer sus necesidades, y eso es un factor que ha influido en esto. Claro que Explíquenos, sí. doctora. La posición idónea debería ser en cuclillas. Debería ser en cuclillas. O sea, aplastado, como en el campo. Aplastado en el campo. Sí, sí. Ahora bien, en la modernidad, los sanitarios y demás, se recomienda que usted se siente y no tenga una posición recta, sino más bien levantar un poquito los pies para tener un ángulo más o menos de 45 grados. O sea, colocar un pequeño banco delante del inodoro. Exactamente, donde usted pueda subir los pies Okay. y mejorar esa posición, porque el recto, que es donde se almacena momentáneamente la materia fecal, tiene un ángulo de 90 grados en posición normal. Ahora bien, cuando se está evacuando, ese ángulo abre más, cambia para permitir que la materia fecal salga de una forma adecuada. Si usted se sienta recto o tiene una mala posición, obviamente eso va a trastornar la defecación. Y lo mismo pasa cuando usted está en la calle y va a un baño público. Por ejemplo, no es lo mismo estar en su casa tranquilo, relajado, ir al baño en confianza, que estar en la calle, en un baño público y tener que... Usted dijo tranquilo, relajado. Doctora, hay algo que yo he supuesto que es un mito. Un mito que la gente quizás confundió una historia con otra. El asunto de leer en el baño. Voy para el baño con un periódico. Yo digo... Ahora con el celular. Ahora con el celular. Pero yo digo que el primero que entró al baño con un periódico no fue para leer. Bueno. Nelson, vámonos a una pausa.
Estamos de regreso en Puntos de Análisis con nuestros martes dedicados a la salud. Soy el doctor Elvin Castillo, cirujano oncólogo, y el día de hoy traemos un tema dedicado pues a las enfermedades hemorroidales. Estamos con nuestra invitada, la doctora Gladys Sánchez, quien es coloproctóloga. Quedaron algunas preguntas pendientes y vamos a continuar con eso ahora. Doctora Gladys Sánchez, algunas personas asumen que el estreñimiento es un estado fisiológico normal y dicen, no, porque yo soy estreñido, como decir que yo soy liceísta o escogidista. Para mí que la doctora es como aguilucha. No, yo soy liceísta de pura cepa. Adelante, doctora. Mire, el estreñimiento no es normal. No es normal. La mayoría del estreñimiento se da por una mala dieta, una mala educación desde la niñez. A los niños le dan de todo, comemos de todo desde que somos pequeños y obviamente si no hay una adecuada educación higiénico-dietética en cuanto a esto, sí puede existir estreñimiento. Estreñimiento es cuando usted va menos de 3 veces al baño en una semana, cuando tiene que pujar mucho, tiene mucha dificultad para evacuar. Cuando si evacúa muy duro o lo que se conoce como bolitas de chivo. Eso es estreñimiento. Ahora bien, cuando usted come y todos los días va al baño y no tiene dificultades para ir, aunque sea una vez al día, no es estreñimiento. Sumamente importante. O sea, que hay que saber. Cualquier persona que quiera pues externar una inquietud, recuerden que a través del 809-227-2749 puede hacer su pregunta para estos hombres y mujeres que dicen yo sufro de estreñimiento. Y la doctora ha detallado qué es en realidad el estreñimiento. Si usted va menos de 3 veces en la semana al baño, entonces usted es una persona que está estreñida. Y lo correcto es ir a evaluarse, doctora. Claro que sí. Doctora, ¿hay alguna relación entre esta enfermedad y el cáncer? Una persona que tenga hemorroides y se descuide, ¿esto le pudiera provocar un cáncer? Las hemorroides suelen ser una entidad benigna, totalmente. Por lo regular no es causa de cáncer. Una hemorroide no evoluciona a cáncer. No quiero decir que no puedan coexistir las dos entidades, obviamente, porque ya mencionamos de que las hemorroides son un tejido normal, todos tenemos hemorroides, pero una hemorroide no se convierte en cáncer. Ahora, con el estreñimiento, ¿sí hay una relación? Sí, claro. El estreñimiento es la principal causa de la aparición de la enfermedad hemorroidal. Básicamente la principal causa. Sí, pero con el cáncer sí puede haber cierta relación más que las hemorroides. Sí se ha visto en varios estudios de que las personas que tienen estreñimiento tienen una mayor probabilidad de terminar en cáncer de colon. O sea, dos razones importantes para no considerar el estreñimiento como un estado fisiológico normal y acudir al médico de manera profiláctica, de manera preventiva. Claro que sí. Bien, doctora, ¿y cómo se hace el diagnóstico? ¿Existe algún estudio especial para determinar las hemorroides que tiene el paciente, el grado de afectación? Sí, claro. En el examen físico se puede determinar, hay 2 tipos de hemorroides. Hay hemorroides internas, que son las que están dentro del ano, y hay hemorroides externas, que son las que están por fuera, que son visibles. Entonces, las hemorroides internas pueden verse a través de una anoscopía, que es cuando uno introduce un aparato, se llama anoscopio, donde podemos ver el interior del ano, podemos observar si existen o no hemorroides o cualquier otra patología. Es parte del examen físico de todo proctólogo. También en el examen de la colonoscopía puede evidenciarse si existen o no hemorroides internas. Las externas se observan a simple vista y son las que por lo regular duelen. Cuando la persona manifiesta dolor, una sensación de masa en el ano, es probable que tenga una hemorroide externa.
Doctor, algunas de estas hemorroides, tanto las internas como las externas, ¿pudieran provocar algún cuadro de emergencia? Sí, claro. Las internas pueden tener un sangrado profuso que pueda anemizar al paciente y puedan requerir incluso transfusión o una intervención quirúrgica de emergencia. Hay prolapsos con necrosis del tejido, cuando el tejido se muere. También es una emergencia. ¿Puede explicarnos qué es eso de prolapso? Prolapso es cuando el tejido hemorroidal o mucoso que está dentro del ano sale, protruye hacia la luz, es visible. Y ese tejido, si no regresa a su normalidad, puede entonces edematizarse, puede infectarse, puede necrosarse. O sea, que la persona pudiera perder para siempre el ano y la función continente que Pudiera ser en una etapa bastante avanzada, sí, porque puede infectarse, causar una infección local importante. En el caso de las hemorroides externas pueden trombosarse, que es, como habíamos dicho anteriormente, cuando hay un coágulo, hay un trombo en ese hemorroide se inflama, es un dolor exorbitante, donde evidentemente amerita un drenaje de ese trombo para que el paciente pueda mejorar ese cuadro. Doctora, esta es una hora que uno puede tocar algunos temas y yo voy a como a cruzar un poquito más allá. Hay personas que se ponen a inventar con eso y eso pregunto, eso puede ser un factor también. He escuchado. Entonces me gustaría, usted que es la facultativa, como dice un amigo, ¿podría explicarme si es un mito, si es una realidad, aquellas personas que se ponen a inventar Hay personas que utilizan juguetes, que utilizan instrumentos, puede ser en su vida de pareja, puede ser en su día a día, y pudieran lacerar la mucosa del ano. No necesariamente ocasionar hemorroides, pero sí puede lacerar el tejido y ocasionar un dolor importante o un trastorno importante del área. Y dependiendo del objeto también se pudiera afectar esa musculatura y afectar claro, el esfínter del ano se puede ver desgarrado y evidentemente puede entonces trastornar la continencia. Sobre todo. sea que pierde la capacidad de retener la materia fecal. Escuché en una ocasión, por ejemplo, a las mujeres que en un momento que me tocó trabajar en un hospital acá, que hay un medicamento que le ponen a las mujeres cuando, el famoso pitocin, algo así, que supuestamente por ciertas situaciones que esas personas habían vivido, no se le podía poner, doctor, en el caso de las mujeres. Porque no retenían. Exacto. Esa es la palabra. Ahora bien, hablando de pitocin, me traslado a el parto. Ajá. Sobre todo se utiliza en el parto. Sí. Entonces, el parto incluso puede desgarrar el área, puede lastimar la musculatura del piso pélvico y también ocasionar incontinencia. No necesariamente hemorroides, la salida del bebé ahora. El pujar sí, y el embarazo sí es un factor que puede predisponer a la aparición de hemorroides, tanto internas como externas. Ahora, los pacientes que pueden presentar fisuras o fístulas, ¿puede ser secundario a alguna de estas hemorroides que se complicaron? Y pues, defínenos qué es una cosa y qué es otra. La fístula es una comunicación entre dos superficies epitelizadas. En el caso del ano, son las fístulas anales o perianales, que se dan básicamente por una infección de una glándula anal. Se hace un absceso, este absceso va caminando hasta lograr explotar, hasta lograr salir. Y en ese trayecto queda permeable y eso es lo que se conoce como una fístula. Ahora bien, una fisura es una laceración en la mucosa del ano. Es muchas veces secundario al mismo estreñimiento, a diarreas continuas, a actos sexuales también agresivos. Y esas fisuras ocasionan mucho dolor y pueden ocasionar sangrado también.
Ahora bien, son 3 entidades totalmente diferentes. En el ano, la fístula es básicamente la segunda parte de un absceso perianal. Las hemorroides pueden lacerarse, pueden infectarse también. Incluso hay abscesos que se dan debajo de una fisura o próximo a una fisura. O sea, pueden coexistir las entidades, pero no necesariamente son secundarias a tener hemorroides. Muy bien, vámonos a un breve corte. Al regreso continuamos con esta interesante conversación. Pausamos, al regreso seguimos en Puntos de Análisis. Estamos de regreso en Puntos de Análisis con nuestros martes dedicados a la salud. El tema de hoy es sobre la enfermedad hemorroidal y nuestra invitada especial es la doctora Gladys Sánchez, quien es cirujana general, cirujana coloproctóloga. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos convencionales para tratar esa enfermedad antes de llegar a la parte complicada ya de la enfermedad? Exacto. El tratamiento básico es médico, es orientar al paciente sobre que debe de tener una buena dieta, consumir suficiente líquido, consumir una adecuada cantidad de fibra, hacer ejercicio, tratar de no permanecer mucho tiempo ni de pie ni sentado. Ya cuando un paciente llega a la consulta con los primeros síntomas de la enfermedad, entonces uno puede aplicar cremas, puede utilizar supositorios con medicamentos que ayudan a disminuir el edema, a controlar el sangrado, pastillas también venotónicos que ayudan a controlar las primeras manifestaciones de la enfermedad. Eso es previo a cualquier otra complicación. ¿Y esos supuestos baños de asiento, eso es algo empírico que utilizan los pacientes o hay indicaciones? Sí, se indica con bastante frecuencia. Baño de asiento es cuando uno le indica al paciente que tome agua tibia hasta donde la pueda soportar y se siente en el agua. Esa agua tibia ayuda a desinflamar, sobre todo las hemorroides externas. Esa agua tibia relaja el tejido, ayuda a un mejor retorno venoso, ayuda a una mejor circulación y por ende disminuye el edema. Pero no hay que echarle ninguna sustancia, porque algunas personas le echan... No necesariamente. Hay personas que gustan de ponerle sal, ponerle manzanilla, hay personas que le ponen hasta alcohol o mentol, pero no necesariamente, no se necesita. Con el agua tibia... Usted sabe que la sábila es como el jabón sanapiel, que Sí. cura todo. La gente tiene... La gente utiliza también la sábila para eso, doctora. Sí, las personas utilizan con bastante frecuencia la sábila. La sábila es buena, pero va a depender de cómo responde el paciente, porque hay personas que puede ocasionarle hasta quemaduras o irritación local. Entonces uno prefiere mantener algunas cosas, bueno, usted lo puede hacer si le resulta, pero no tiene una indicación científica, vamos a decirlo así. ¿Y cuáles otros tratamientos pues poco convencionales que utilizan los pacientes, que no es debido, que es bueno que usted lo diga, para que no lo continúen haciendo en sus casas? Mire, el paciente utiliza mentol, el mentol puede quemar, mentol, pasta de dientes, incluso algunos aceites pueden ocasionar quemaduras, porque recordemos que es un área totalmente cerrada, es un área donde tiene poca ventilación. Entonces la utilización de ese tipo de sustancias pueden llevar a una irritación local importante. No colocarse, no aplicarse nada que no haya sido indicado por el médico. Y no cualquier crema que se utilice en otra parte del cuerpo va a servir para tratar esa zona tan delicada. Exacto. Bastante delicada, sí. Sí. ¿Y en qué momento el paciente va a requerir de una intervención quirúrgica, doctora? Bueno, ya cuando el paciente está medicado y no responde al tratamiento o no lleva adecuadamente el tratamiento y llega a una complicación mayor, entonces es indicativo de cirugía. En caso de hemorroides externas, grado 3, grado 4, es decir,
un paciente que evacúa y dice, yo me siento una pelota y tengo que utilizar la mano para introducirla, o me siento una pelota y no se introduce, se queda ahí, me molesta, es indicativo de cirugía. Cuando hay un sangrado consecutivo, un sangrado prominente, es indicativo de cirugía también. Doctora, ¿y cómo es la recuperación de este tipo de cirugía? El paciente tiene que durar muchos días internos. ¿Cómo se hace, pues, con las deposiciones, teniendo esa parte operada? ¿Hay algún tipo de recomendación? Sí. La mayoría de los pacientes sí tienen miedo a esa parte. Estoy operado, no quiero evacuar, me duele, no sé qué. Es importante orientar al paciente. Inmediatamente el paciente se opera, por lo regular, se opera y sale de alta, si no el mismo día, al día siguiente. O sea, son cirugías por lo regular que pudieran ser hasta ambulatorias. Sí, en el caso de las hemorroides externas, muchas veces queda una herida abierta para que pueda cicatrizar de una mejor manera, sin tanto trastorno, pero sí pudiera ocasionar cierto grado de dolor. Para eso siempre se utilizan medicamentos analgésicos, cremas que ayudan tanto a la cicatrización como al manejo de dolor en estos pacientes. Bueno, ya estamos en la parte final del espacio, nos queda como un minutito, doctora. Escuchando todo eso que usted ha dicho, creo que es mejor tratar de prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Dieta, una buena dieta, asistiendo al médico siempre que tenga alguna sintomatología. Si hay algún sangradito, si hay un estreñimiento, vaya a su médico y no se automedique. Tendemos a automedicarnos y a dejar todo para después. Entonces, todo con tiempo tiene solución. Tomar agua. Mucha agua que también es parte de la dieta, mucha fibra. El sedentarismo, obviamente hacer ejercicio es fundamental. También muchas personas hablan del uso de papel higiénico. Sí. De suspender el uso de papel higiénico y cambiarlo por el lavado o la utilización de toallitas húmedas. También puede ayudar. Muy bien. Doctor Castillo, llegamos a la parte final. Bien, muchísimas gracias al público que fielmente nos acompaña ahora en este segmento dedicado a la salud los martes. Gracias a nuestro amigo Roberto Díaz por cedernos este espacio y gracias a nuestra invitada que nos iluminó con tanto conocimiento el día de hoy. ¿Cómo pueden hacer contacto contigo nuestros televidentes para consulta? ¿Dónde se encuentra usted laborando, doctora? Estoy laborando en el Grupo Médico Baní, al número de teléfono 829-713-1158. También vía Instagram, @drgsánchez. Ahí estamos para servirle. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias también por la sintonía. Tengan feliz resto de la noche. Pásenla bien.